Afrontar el miedo. Periodismo de mujeres en territorios de macrocriminalidad. Un espacio de CIMAC Radio para conocer las historias, desafíos y resistencias de mujeres periodistas que informan desde contextos de violencia e impunidad. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nos encontramos en una edición más de Afrontar el Miedo, un nuevo programa para escuchar, nombrar y acompañar. Aquí las protagonistas son mujeres periodistas que investigan, documentan y cuentan lo que ocurre, donde informar también implica pues un riesgo. Ellas se enfrentan y transforman en palabra, memoria y denuncia. Yo soy Angélica Cortés y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de escucha. El día de hoy tenemos en este capítulo especial a María José Puente, una periodista originaria del estado de San Luis Potosí, con una amplia trayectoria profesional de 10 años en el ejercicio periodístico y ella es especializada en cobertura en temas sociales y de política local con un enfoque de género y de derechos humanos. Entonces, Majo, bienvenida, gracias por estar acá con nosotras y pues compartir este espacio. Muchas gracias, Angie. Pues como siempre, agradecer el espacio a CIMAC, este y otros espacios que hemos tenido la oportunidad en los que hemos tenido la oportunidad de encontrar apertura y oportunidad de colocar lo que importa también, ¿no? En la agenda de quienes ejercemos el periodismo y la defensa de derechos humanos también acá en San Luis Potosí. Muchas gracias. No, al contrario, Majo, gracias por tener este intercambio en este espacio tan significativo. Y pues bueno, arrancando un poquito con esta entrevista, nos gustaría también conocerte. Quienes seguimos tu trabajo, pues conocemos un poco de de tu trayectoria, pero también nos gustaría empezar un poco desde lo personal. ¿Quién es Majo y cómo te defines en el periodismo en el contexto mexicano? Pues mira, yo soy periodista, creo en este punto también defensora de derechos humanos. Tengo más o menos 10 años ejerciendo esta profesión. Justo pensaba hace algunos días que en este agosto voy a cumplir 10 años haciendo esta chamba. Me ha tocado desempeñarme en diferentes espacios. Desde luego, a mí lo que más me interesa y me gusta muchísimo, pues es hacer periodismo, la cobertura, pues justo, ¿no? De la agenda, sobre todo de la política local. En determinado momento también mi descubrimiento del feminismo y del movimiento feminista de San Luis Potosí, pues al final me terminó también llevando gozosamente, creo, ¿no? A la cobertura de la agenda por los derechos de las mujeres aquí en San Luis Potosí, pero he cubierto también otras cosas, la migración, el colectivo, la diversidad sexual. Yo misma soy una mujer lesbiana también, ocupando también diversos espacios. He tenido la fortuna también de involucrarme, por ejemplo, en el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y esto lo digo con mucha satisfacción porque es algo que también que no había pensado que yo iba a involucrarme como en eso y al final terminó sucediendo y me gusta mucho hablar de esto porque es un logro que acabamos de tener recientemente en San Luis. En el 2024 finalmente logramos la despenalización del aborto, la despenalización legislativa del aborto, que ahora siguen otros pasos, ¿no? También en esa agenda. He tenido la oportunidad también de involucrarme en el seguimiento, pues desde el periodismo y también involucrarme como tal en el seguimiento de la implementación de la política de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Nosotros tenemos ley de protección desde el 2021, paradójicamente desde el arranque de este gobierno y ha sido pues un camino largo de intentar darle seguimiento a cómo se implementa la política de protección. Y en otras cosas, bueno, al final también me ha tocado ahí involucrarme en la estrategia digital aplicada a medios de comunicación. Y digo eso porque pues es algo que he hecho un poco más como en el terreno laboral, que luego es un poco incierto y precario solo en el ejercicio periodístico. Es una actividad que me gusta, para la que me he preparado mucho también. Eh, pero
pero sí, siempre al final mi camino me termina regresando a... Soy andado. Qué gusto escucharte, de verdad, qué gusto que nos cuentes también todas las trincheras en las que pues resistes y con esa voz poderosa que ahora demuestras, ¿no? Como pues en varios espacios le has entrado con todo, ¿no? Como ocupando también desde tu propia trinchera, desde tu propia identidad y pues has construido también información, ¿no? En torno a lo que está sucediendo en diversos territorios de México. Y un poco profundizando también en San Luis Potosí, me gustaría que me contaras un poquito más en el contexto actual de estos movimientos pues legislativos, si podríamos llamarlos así, o de política pública, para quienes nos escuchan y a lo mejor no están al tanto de qué sucede en San Luis Potosí, ¿cómo podrías comenzar a adentrarnos a lo que viven las periodistas? Y en general, ¿no? A quienes ejercen la labor periodística en este momento en San Luis. Pues mira, yo creo que he dicho esto en otros momentos e insisto sobre esta idea. Creo que en este momento en San Luis Potosí pasamos por el mejor y el peor momento para hacer periodismo. Ha sido, no que antes fuera miel sobre hojuelas hacer este trabajo, pero creo que definitivamente desde el 2021 que hay un cambio en el gobierno del estado, que llega el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. eh, del Partido Verde, pues inicia invariablemente un periodo de recrudecimiento de la censura, la represión, el ocultamiento de información, la opacidad, la falta de rendición de cuentas, la intimidación, el descrédito, ¿no? Para quienes ejercemos el periodismo y particularmente para quienes ejercemos la crítica, por mínima que sea, y no solamente, creo que además eso es algo que nos ha dejado como muy claro el gobierno con estos recientes movimientos, no solamente quienes ejercemos la crítica desde el ejercicio periodístico, sino en cualquier esfera de la vida pública y privada de este estado, ¿no? Este ha sido un periodo en el que se han visto limitados, nos hemos visto limitados en nuestras libertades, periodistas, activistas, personas que ejercen sus profesiones en diversas esferas, insisto, ¿no? De la vida pública, ¿no? Entonces, creo que es así, ese es el contexto desde 2021 y se ha visto obviamente recrudecido, ¿no? Hay una pugna entre grupos políticos. Desde luego la delantera la lleva el gobierno del estado, pero claro que en este momento que estamos en la antesala del arranque del proceso electoral de 2027, pues eso ha recrudecido la pugna entre los grupos políticos que buscan disputarse el poder, ¿no? El gobierno del estado encabeza un proyecto que busca la continuidad a través de un proyecto nepotista y hay una corriente opositora que también está invirtiendo todo tipo de recursos para contrarrestar ese proyecto. Y en el medio de ese fuego cruzado, como siempre ha sucedido, pero con mucha mayor intensidad, en mi opinión, pues estamos quienes estamos intentando relatar esa realidad, exhibir lo que hay en el medio de ese fuego cruzado, denunciar las injusticias, las irregularidades que están teniendo lugar al amparo, ¿no? De esta pugna, ¿no? Yo creo que este gobierno nos ha enseñado o nos ha llevado por dos caminos, ¿no? Uno es el camino de la censura y el otro es el camino del control de la línea editorial, ¿no? Hay un dispendio importante de recursos públicos para el posicionamiento de la imagen del gobierno del Estado y particularmente de quienes encabezan ese gobierno del Estado y otros espacios de la función pública, pero muy particularmente ahí. Y en eso pues se ha perdido bastante de la independencia editorial, de las posibilidades de ejercer crítica, de la libertad para seguir construyendo esa auditoría social que al final se hace desde el ejercicio periodístico, ¿no? Eh,
yo creo que la ley Serrano, que tienes razón, o sea, pues esta ley es un conjunto de reformas al final que se hacen al Código Penal y que no es la única, porque eso creo que también hay que recordarlo, o sea, la ley Serrano la estamos nombrando ahora y estamos hablando de eso porque al amparo de esa ley, pues claro, vino un recrudecimiento de estas acciones de censura y de represión que fue la detención de personas que se dedican a comunicar y a ejercer el periodismo, pero no es la única, ¿no? En mayo de 2025 el Congreso del Estado aprobó una reforma también al Código Penal para hablar de una cosa que ellos llamaron el halconeo digital, que además implica que creo que ese ha sido también un rasgo muy particular de este gobierno. Hay una vocación por el ridículo y por el no importa el tamaño de las aberraciones que se puedan cometer y que se puedan ver. Se aprueba esta reforma al Código Penal para reincorporar el tema del halconeo, que es un tema que se ha discutido históricamente en términos del ejercicio de la libertad de expresión como un tipo de reforma y un tipo penal que implica una regresión al ejercicio de los derechos, como es el caso de la libertad de expresión, ¿no? Y regresa el halconeo, ellos lo llaman halconeo digital, que es esta cuestión de darle seguimiento, almacenar información o difundir información sobre la actuación de los cuerpos policiales, ¿no? Esa es una reforma que se aprueba en mayo del año pasado. Luego se aprueba esta reforma del uso indebido de la inteligencia artificial, whatever that means. Y después se aprueba una reforma se publica en mayo de este año una reforma sobre la difusión de mensajes intimidatorios. Entonces, no, claro, insisto, estamos hablando de la ley Serrano porque además desde el Congreso del Estado se ha hecho una exhibición burda de la capacidad de imponer ideas, política pública, discursos, ¿no? Espeluznantemente represores y violentos que sean, pero no es lo único que está sucediendo, ¿no? Yo hasta pienso a veces, bueno, por lo menos ya pudimos hablar de esto, porque cuando pasó lo del halconeo digital, no pudimos hablar del halconeo digital. Y cuando pasó lo de la aprobación de esta reforma sobre los mensajes intimidatorios, tampoco pudimos hablar de ese tema, ¿no? Entonces, digo, bueno, por lo menos ahorita estamos hablando de este asunto y quién sabe, a lo mejor avance el tema para llegar a la derogación de esta reforma, ¿no? Y pues ese es el ambiente y el contexto en el que estamos intentando hacer este trabajo en San Luis Potosí, Angie. Claro, Majo, no, pues gracias también por llenarnos con más carnita para este contexto, como nutrirnos más de lo que sabíamos ya en relación a la ley Serrano, pero entonces ya viene desde atrás una serie, ¿no? De movimientos y acontecimientos que pues también ponen un poco en jaque, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa, etcétera. Te preguntaría desde este lado, si realmente cambia para quienes ejercen el periodismo, cuando una legislación como esta entra en vigor, ¿cómo se mueven las cosas en el contexto de ustedes que están en campo, de ustedes que están redactando, de ustedes que están fotografiando? ¿Cómo se va moviendo esto en su labor de día a día en su profesión? Pues yo creo que obviamente esto también lo que es, y creo que hay que leerlo de esa forma, es un mensaje para todos. Hubo 3 personas detenidas, pero el mensaje es para todos. Y se siente, claro que se siente, sobre todo yo creo que hay un clima de autocensura, ¿no? Hay un clima de preocupación, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué sí puedo decir? ¿Dónde lo puedo decir? ¿Cómo lo puedo decir? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de decir lo que quiero decir, ¿no? Claro, pues ya vimos, ¿no? Hasta cuáles pueden ser los alcances, ¿no? Hasta ahora no habíamos visto, y no lo digo porque sean cosas menores, pero hasta ahora pues habíamos visto intimidaciones verbales, por ejemplo, del propio gobernador, públicamente, ¿no? Para medios de comunicación, para periodistas,
para activistas que han promovido acciones que se contraponen a las decisiones arbitrarias y autoritarias, ilegales del gobierno del Estado. Y hemos visto amenazas abiertas para esas personas. Y esto creo que también hay que decirlo como algo que tenemos que mirar desde afuera y cómo ha permeado este discurso, que ha venido incluso desde el gobierno federal, ¿no? Este discurso que criminaliza indistintamente a toda la crítica, ¿no? Que nos coloca en esta posición, decía el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de adversarias, ¿no? De adversarias de quien está en el poder. Yo creo que una familia que vive en una calle que el gobierno va y abre sin pensar en las personas adultas mayores, en las personas con discapacidad, en cuáles son las posibilidades de acceder al resto de los servicios públicos. Y esa gente que se manifiesta, yo creo que no es adversaria del gobierno del estado. Creo que son personas que quieren vivir tranquilas y que eso no quiere decir que no quieran tener acceso a los servicios públicos. Creo que quienes manifestamos nuestro rechazo a que el gobierno del estado, así nada más porque es el gobierno del estado, decida no informar sobre el uso de los recursos públicos, no estamos en la posición de ser adversarios del gobierno del estado, estamos en la posición de señalar las cosas que al final son de interés público. El acceso a la información es un derecho de todas las personas y el ejercicio de la libertad de expresión y el ejercicio de la libertad de prensa es un derecho que cuando se garantiza para quienes ejercemos el periodismo, se garantiza para el resto de la sociedad también, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo que ha pasado, claro. Eh, al final lo que nos han traído esas demostraciones de autoritarismo y esas demostraciones de criminalización y de deslegitimación desde la palestra pública, pues ha sido el temor también de nosotros encontrarnos a la deriva en esa indefensas, ¿no? También de frente a la opinión pública, en esos espacios que el gobierno domina, donde se difunde también información que a ellos les conviene también, ¿no? Entonces, pues creo que hay un montón de impactos, ¿no? Y de riesgos en los que nos sentimos quienes hacemos esta chamba, eh, que insisto, no es que no los hayamos visto antes, solo que creo que no los habíamos visto de esta manera, ¿no? Tan abierta, tan burda, tan violenta, y sobre Tan todo creo cínica, yo que ¿no? tan impune, claro, sí, 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 sobre todo. Sí, sí, justo compartiendo también pues con otras periodistas que viven lo mismo en el contexto de San Luis, nos referían que incluso pues también de repente hay dudas si publicar, si no publicar. ¿Tú cómo te has sentido en relación a una nota? ¿Si has pausado un poco de repente? ¿Cómo te has sentido frente a un posible escenario después de que puedas publicar alguna nota crítica, que justo sabemos que es la línea de tu pluma? Y estoy en esa situación en este momento, ¿no? Yo nunca lo había sentido de una forma como tan clara en el cuerpo, o sea, en el cuerpo incluso, ¿no? Hace poco publiqué una información que o sea, la estuve trabajando varios días, la entregué, se publicó y el día que se publicó sentí un hueco en el estómago. Y al final, pues sí, o sea, al atravesar las consecuencias de uno hacer su trabajo, eh, claro que te replanteas todo, te Claro, replanteas, vale la pena seguir haciendo este trabajo. ¿Qué está por encima sí, qué está por encima de esto? Mi deseo de hacer mi trabajo, mi deseo de hacer mi trabajo de cierta forma, ¿no? Que yo me he a lo mejor impuesto esta idea, ¿no? No me quiero meter no quiero jugar para un lado ni para otro, quiero decir lo que quiero decir y lo que estoy viendo. ¿Eso qué consecuencias trae para mí, para mi familia, para mi novia, para las personas que yo frecuento, para mi contexto? Sí.
ese es el impacto al final, ¿no? Uno de los impactos, creo, ¿no? Vienen otras cosas, ¿no? La incertidumbre laboral, el temor al boletinaje, la incertidumbre laboral que además viene de la mano de la precarización del trabajo, ¿no? Como si no fuera suficiente Mm, hacer un trabajo que no lo digo yo, sino que lo hemos documentado también bastante desde, a lo mejor, creo que no tanto desde el periodismo por esa misma censura, por esa misma complejidad de lo que se puede y no se puede decir en los medios de comunicación, pero sí desde la defensa de derechos humanos y desde el seguimiento al contexto de riesgos y agresiones y de impactos que vivimos quienes ejercemos el periodismo en San Luis y en otros lugares, ¿no? O sea, como si hicieran falta más cosas, que nos pusieran a dudar sobre si queremos seguir haciendo esto, pues pasan estas cosas, ¿no? Entonces, claro, hay mucha preocupación. Yo no me siento todavía tan lista para hablar de todo lo que me ha pasado a mí, pero creo que justamente esa es una señal, ¿no? Y a todos mis compañeros y a mis compañeras también, o sea, claro, es, no sé, es muy complicado. Y ha sido también, creo que otra de las cosas que hemos podido ver es la dificultad de articularnos también, ¿no? De poder tejer redes, de poder organizarnos para pensar soluciones, para pensar estrategias de acompañamiento, estrategias de contención, de sostenimiento. Ha sido muy difícil porque obviamente este clima, esta polarización de fuerzas políticas, pues nos ha metido en el medio, nos ha metido en el centro de esa discusión, de esa conversación. eh, y claro, todo el mundo quiere proteger su fuente de ingresos, todo el mundo quiere proteger su fuente de trabajo. Yo no voy a poner eso en duda, menos en un contexto tan adverso para hacer este trabajo. Entonces, ha sido, creo yo, una estrategia eh, muy circular en ese sentido, ¿no? Muy completa. No solamente nos han puesto en riesgo, sino que además nos han hecho muy difícil organizarnos para intentar contrarrestar los efectos de esta política, ¿no? ok. Sí, entiendo. De repente, pues ustedes se encuentran en esta complejidad y hay que buscarle, ¿no? Una manera también de hacer resistencia, de hacer fuerza, de juntarse en colectividad, de saber cómo tomar decisiones tal vez de manera colectiva frente también, pues, a entes mucho más grandes que de repente parecía ser, ¿no? Que no hay como mucha opción o no hay para dónde jalar, ¿no? De repente parece que solo parecía que están esquivando los golpeteos del Estado, parece que tienen que estar muy encubiertas. Eh, Sin embargo, ya para un poco cerrar esta pequeña entrevista contigo, Majo, me gustaría escuchar cómo se han organizado periodistas allá en San Luis para encontrar este equilibrio entre proteger los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, pero también cuidarse y seguir manteniendo pues esta gran labor que es de mucho riesgo y pues de una gran responsabilidad, ¿no? No solo en San Luis, sino pues en diversos territorios. Sí, pues fíjate, te decía eso, ¿no? O sea, creo que ha sido muy complejo. Nosotras en 2019, justo cuando empezaba, fíjate, te decía, te lo he dicho en algunos momentos a lo largo de esta conversación, que esto no es algo de ahora. En 2021, pues ha ido como avanzando, ¿no? 2021 fue un momento claro con la llegada del gobierno, pero 2018, 2019... creo que marcó para nosotras también un momento importante en la división de estas dos fuerzas políticas que se han estado disputando el poder o de esta dualidad que ha estado creándose entre quienes han buscado disputarle el poder a quien hoy encabeza el gobierno del estado, ¿no? Y como resultado en el 2019 integramos nosotros acá la red de mujeres periodistas. Eh, Ha sido un espacio que en su momento, en algunos momentos nos ha permitido organizarnos y poder a lo mejor intentar tener una postura
que una postura colectiva, ¿no? Que critique a lo mejor o que exhiba o que denuncie este tipo de arbitrariedades. No siempre ha sido posible y es algo que yo trato de ver no tanto como un reclamo. Yo entiendo que ha sido muy difícil, ha sido muy, muy difícil poder organizarnos, pero que haya estado en algunos momentos la red existiendo también, ¿no? Recientemente algunos colegas periodistas, mujeres y hombres periodistas, por ahí se organizaron en un colectivo también para intentar pues, colocar este discurso que ha sido muy difícil colocar en los medios de comunicación locales, pues para exhibir como los hechos más recientes, ¿no? También. Eh, y yo destacaría también, hay una iniciativa que a mí me gusta mucho de un grupo de reporteras locales que se organizaron en un equipo de fútbol. Y esa estrategia, yo no sé si ellas lo vieron desde ahí, pero a mí me parece que también la creación de esos espacios pues ha permitido por lo menos amainar, ¿no? O acompañarnos acompañarse desde otros lados, ¿no? Yo creo que eso lo que al final nos indica es que al margen de toda la disputa política, al margen de todo lo que está pasando, pues, pues siempre estamos buscando también a las otras, ¿no? Y a mí eso pues me da gusto, me da esperanza, pero no pierdo de vista, ¿no? Al final la complejidad para articularnos. Creo que ha sido muy difícil, ha sido muy, muy difícil. Y esto, insisto, no lo digo desde la crítica, desde el decir, qué mala onda, los compañeros, las compañeras no se quieren sumar. No, es difícil. Está siendo muy, muy complicado el poder organizarnos, el poder, pues eso, ¿no? Buscar estrategias de resiliencia, de resistencia colectiva ha sido muy complicado. Y creo que eso obviamente es algo que se ha buscado también desde el gobierno del Estado, desde este grupo hegemónico que ostenta en este momento la hegemonía del poder en San Luis, ¿no? Y lamentablemente creo que pues han ido teniendo algunos éxitos ahí. Pues sí, Majo. Pues nosotras te agradecemos muchísimo por darnos este espacio de conversación. Eh, Muchísimas gracias por compartir tu experiencia, por tu voz, por tu trabajo en este espacio y en este contexto, pues difícil y complejo, ¿no? Que ahora pues presentamos allá en San Luis. Y pues vamos a cerrar, estimada audiencia. Hoy nos recuerdas, Majo, que el periodismo no solo informa, también el periodismo resiste, acompaña y construye memoria. Esto fue Afrontar el Miedo, porque contar también es resistir. Nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias. Este programa fue realizado gracias al apoyo de Heinrich von Stiftung. Esto fue Afrontar el Miedo, periodismo de mujeres en territorios de macrocriminalidad, un programa de CIMAC Radio. Te invitamos a consultar más contenidos en cimacnoticias.com.mx y en cimac.org.mx, así como a seguir nuestras redes sociales. Nos escuchamos la siguiente semana.